Bienvenidos a este Quick Bits presentado por NASA STEM y PTC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative. Conceptos fundamentales de ciencias. NASA STEM y PTC provee recursos de NASA y estrategias de STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para fomentar el interés y la participación en las áreas de STEM. En estas series, nuestra intención es proveer a los educadores, padres de familia o tutores una explicación rápida y concisa de un concepto principal de STEM. Presentaremos un ejemplo de la aplicación de este concepto en el mundo real utilizado por la NASA y finalmente demostraremos paso a paso cómo llevar a cabo la actividad en casa o en el salón de clases con sus estudiantes. Usted puede invitar a sus estudiantes a que participen de las presentaciones de estos videos llamados NASA Quick Bits. Les invito a acompañarme a la presentación de nuestro especialista. ¡Comencemos! Hola, soy Mónica Uribe, especialista en educación de la NASA del Centro de Investigación de Vuelos de Armstrong en California, y estaré presentando la narración de este Quick Bit. En este Quick Bit utilizaremos una actividad de montaña rusa para presentar a los estudiantes los conceptos científicos de fuerza y energía, junto con energía potencial y cinética y el proceso de diseño de ingeniería. Los estándares educativos alineados con esta actividad se pueden encontrar en las secciones de inestabilidad del movimiento y transferencia de energía de los estándares de ciencia física para grados de preescolar al octavo. Utilizaremos el proceso de diseño de ingeniería. Comenzaremos por identificar un problema, el de cómo construir la mejor montaña rusa posible. Veremos los criterios y las restricciones de la montaña rusa. Pensaremos en algunas soluciones posibles, trabajaremos con algunas ideas y después comenzaremos a construirla. Después de construir la montaña rusa, haremos pruebas para ver si tendremos que rediseñar. ¿Por qué una montaña rusa es divertida cuando vamos al parque de diversiones? ¿Qué tipos de montaña rusa nos gustan? En general, nos gusta una montaña rusa que tarde lo más posible y al mismo tiempo nos emocione. ¿Qué saben acerca de las montañas rusas? ¿Han subido a una montaña rusa antes? ¿Pueden describir la mejor montaña rusa con sus propias palabras? Sir Isaac Newton desarrolló una serie de leyes sobre cómo las fuerzas físicas actúan juntas. Seguramente han escuchado de una de esas leyes, que un objeto permanecerá quieto, esto es, en reposo, a menos que actúe sobre éste una fuerza, ya sea cualquier empuje o jalón. La gravedad es una fuerza que causa que las cosas caigan. Quizá recuerden el experimento de Newton de la caída de la manzana del árbol. Él se preguntó, ¿por qué pasó esto? Cuando algo cae al suelo, la gravedad es la fuerza que está actuando sobre el objeto. Entonces, ¿qué es la gravedad? ¿Es un empuje o un jalón? La gravedad es un jalón porque las cosas caen hacia abajo, hacia la superficie de la Tierra. Cuando piensen en su montaña rusa, van a tener que considerar esa fuerza. Todo va a querer caer al suelo. Para aumentar la cantidad de velocidad en el descenso de la montaña rusa, tendrán que aumentar la altura desde donde dejan caer la canica. Veamos a los astronautas en la Estación Espacial Internacional explicar la energía cinética y potencial. Welcome to the International Space Station. I'm astronaut Joe Acaba. Today, we're going to talk about potential and kinetic energy. Let's get started. Kinetic energy is the energy an object has because of its motion. An object can store energy based on its position. This is called potential energy. On Earth, imagine dropping an object from a raised position. As an object's altitude above the Earth's surface increases, its gravitational potential energy also increases. The potential energy stored due to its position is now being converted to kinetic energy. We also observe this with elastic potential energy. Okay, new term. Elastic potential energy occurs when objects are compressed and stretched, or generally deformed in any manner, creating potential energy. Think of this bungee or a spring. Okay, Joe, what's next? We pull back on the band and create potential energy. When we release the potential energy,
is converted to kinetic energy. Here on the International Space Station, we are still under the influence of gravity, primarily due to our position with the Earth. So when I have this ball on this ramp, normally back on Earth, I release the ball and it rolls down the ramp due to a change in its potential energy that's being transferred to kinetic energy. But as you can see, it doesn't happen here. So it doesn't mean we don't have potential energy. It just means we're not converting it at this time to kinetic energy. And why is that? Gravity is pulling us down, but we're moving super fast. And so what it is we're bending around the Earth in this perpetual falling motion. Thanks for joining me on board the International Space Station. We're sending it back to Earth so you can try your own experiment. See you next time. Preguntas a considerar. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el carro de la montaña rusa cuando baja la cuesta? Esa sería la gravedad. ¿Cómo pueden aumentar la fuerza para que el carro vaya más rápido? Tendrían que ponerlo en la cima de la cuesta y hacer la cuesta más alta. ¿Cuándo tiene el carro la mayor energía potencial? Eso sería cuando está en la cima de la cuesta. ¿Y cuándo está el carro demostrando energía cinética? Cuando rueda bajo la cuesta. Uno de los objetivos es que sea un recorrido largo y que la canica se quede en la pista. También quisieran que las personas se quedaran en el carro, el cual se debería quedar en la pista. Como parte del proceso de planificación, les recomiendo dibujar su montaña rusa. Comencemos. ¿Qué materiales necesitarán? Primero, necesitarán 3 pedazos de espuma para aislar tuberías, que pueden obtener en Home Depot, Lowe's o ese tipo de tiendas. Después de obtener esas piezas, deberán cortarlas a la mitad por la parte longitudinal, ya que al cortarlas de esta manera obtendrán ranuras naturales para que la canica descienda. Después, necesitarán una pelota pequeña para que descienda por las ranuras, porque están armando su montaña rusa. Probablemente lo mejor es usar una canica, si cuentan con una. Si no cuentan con una canica, también sirven las pelotitas tipo Nerf. Este es otro tipo de pelota y la podrán usar. Si no tienen una pelota pequeña, pueden hacer una bolita con algo de masa para moldear o algún tipo de arcilla. Estas pelotas no son todas iguales. ¿Creen que el peso o tamaño de la pelota afectará el cómo desciende por la pista? Piensen en esto por un minuto y tomen una decisión respecto del tipo de pelota que quisieran usar. Después, necesitarán un poco de cinta adhesiva para pegar el circuito. Pueden usar cinta adhesiva resistente o quizás cinta de pintor que no arruinará la pintura del muro ni los muebles. Esa podría ser la cinta preferida de mamá o papá. Cualquiera que sea, recuerden que la cinta adhesiva tiene sus propias propiedades. Quizá prefieran colocar algo para atrapar la canica o pelotita al final del circuito. De este modo no tendrán que salir a perseguirla por toda la casa. Podrían usar un plato como este o podrían usar un vaso al final de su circuito. Como parte de la recopilación de datos, tenemos que cronometrar lo que tarda la canica o pelotita para bajar del circuito. Por eso, para obtener esa información, necesitarán un cronómetro u otro aparato para medir el tiempo. Como usamos la gravedad como nuestra fuerza en esta actividad, necesitaremos algo de altura. Con la ayuda de un adulto, pueden usar cualquier cosa que tengan en casa, cualquier mueble. Siempre que enfrenten un desafío, es importante recordar cuáles son sus metas. Para este desafío, vamos a tener una cuesta inicial. En su diseño, tendrán que construir una cuesta adicional, una vuelta completa y finalmente un giro. Asegúrense de hacer un lindo dibujo de su plan con anticipación. Asegúrense de registrar el tiempo que tarda en completar el circuito para 5 vueltas completas de las canicas o pelotitas. Hablemos por un momento sobre los datos que van a reunir. Este es un ejemplo de una tabla de datos que podrían poner en su cuaderno. Van a registrar en qué número de prueba están, si su canica o pelotita logró atravesar todo el circuito o no, cuánto tardó y después del recorrido los cambios que hicieron a su diseño.
Los científicos y los ingenieros utilizan un cuaderno de registro cuando están haciendo sus experimentos y recopilando datos. Lo hacen porque algunas veces su primera prueba es la mejor. Hacen cambios y entonces no funciona tan bien. Por eso querrán recordar exactamente lo que hicieron en la prueba que mejor salió. Entonces, ¿qué van a registrar en el cuaderno? Querrán asegurarse de anotar cuál es el nombre de la actividad o proyecto, en este caso, montaña rusa de canicas, la fecha en la que completaron este proyecto o recopilaron los datos. Después querremos un dibujo del diseño de la montaña rusa de canicas que utilizamos para recopilar los datos. Y en su nueva tabla de datos registrarán los datos de cuánto tardó, si completó el circuito o no, y cualquier cambio o modificación adicional que tuvieron que hacer a medida que completaban el circuito. Esto es lo que pasó cuando la especialista hizo la montaña rusa en su casa, y así es como la ajustaron hasta que pudieron lograr que la canica completara el circuito. ¿Cómo les fue con la actividad? Aquí pueden encontrar el plan para la lección de NASA STEM para esta actividad. Gracias por participar y buena suerte con su montaña rusa de canicas. Gracias por participar en este Quick de NASA. Para más información y enlaces, le invitamos a visitar la página de internet adjunta. Hasta la próxima.